Y justamente para profundizar en este debate sobre seguridad, convivencia escolar y los límites de estas medidas dentro de las comunidades educativas, queremos conversar con la profesora Paula Ascorra de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre el proyecto Escuelas Protegidas, que este lunes será votado en el Senado y que ha abierto también una fuerte discusión por iniciativas como la revisión de mochilas y posibles expulsiones en caso de violencia. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Paula, gusto de saludarla. Bienvenida a Hora de Noticias de punanoticia.cl. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Paula, ¿qué tan grave es hoy el problema de la violencia escolar en Chile? ¿Estamos frente a una situación excepcional o es una tendencia que viene creciendo hace algunos años? Excelente pregunta, excelente pregunta. Todos los análisis desde la investigación con datos CIMSE desde el 2014 hasta el 2022 demuestran que en educación básica ha mejorado la convivencia y ha disminuido la violencia. No obstante, en educación media, desde el 2014 al 2022, desde la percepción de los estudiantes, efectivamente sí ha aumentado la violencia y ha disminuido la convivencia, siendo los establecimientos que más han empeorado los particulares pagados, ¿ya? Entonces sí tenemos un fenómeno ahí. Ahora, que haya aumentado la violencia hay que distinguir entre conflicto, violencia y delito. Entonces los hechos acontecidos en el norte de Chile son delitos y no entran en el tema de violencia. Son hechos esporádicos en Chile, muy raro, afortunadamente, ya sí nos tiene que poner alarma y tenemos que estar atentos, pero no es la tónica de todo el país, ¿ya? Y los otros hechos de violencia que vemos en Chile, ya por ejemplo lo que estás mostrando tú ahí en la imagen, más bien se concentran en un par de liceos, particularmente de Santiago. Por lo tanto, yo aquí pondría paño frío, porque no es la tónica de Chile esta tremenda violencia que se está viendo. Ahora déjame contarte, sí, que el tema de la violencia es un tema que ha ido manifestando su intensidad no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. En América Latina hemos visto eventos de tiroteos en Brasil, esto es una pena porque antes no pasaba, y también vimos el caso en Argentina este primer semestre del homicidio de un chico. O sea, estamos ante un escenario también internacional, ¿ah? Paula, este proyecto propone revisar mochila y bolsillos ante sospechas concretas. ¿Le parece o te parece una medida razonable o podría generar otros conflictos dentro de las comunidades escolares esta revisión? Mira, voy a hablar como desde la ciencia después de lo que me parece que en realidad va en la misma línea. Mira, en realidad, aquí hay, por una parte, hay que respetar a las comunidades educativas y lo que uno dice que toda política tiene que ser contextualizada. Hay un margen, uno la baja, la contextualiza y no se debiera aplicar así para todos exactamente igual, ¿ya? Lo digo aquí porque en realidad lo que dice la evidencia internacional, que estas medidas de control, ¿ya? Finalmente pueden ayudar, pero no contribuyen a la eliminación ni a la gestión de la violencia. En realidad la violencia no se gestiona, ¿ya? La violencia se elimina, se erradica, hay que sacarla. Y eso obviamente pasa por una serie de prácticas y de desarrollo de habilidades y de identificación y de gestión del conflicto. O sea, generalmente la violencia parte porque algo pasa entre adultos y estudiantes, entre estudiantes, y muchas veces esos fenómenos que son de crisis, no le ponemos toda la atención, escalan, se convierten finalmente en actos de violencia. Pero en realidad siempre van a estar. Por lo tanto, en realidad lo que hay que hacer es tratar de ver qué está pasando ahí, de negociar, de hablar, de deliberar. Un tema de pórtico, por ejemplo, revisión de bolsillos y de mochila, lo que se está proponiendo, por ejemplo, una situación extremadamente grave, que tengamos toda la sospecha, que hayamos recibido amenazas, probablemente puede ser útil, pero aplicada así para todas las escuelas de Chile, la verdad que a mi modo de entender no ayuda a erradicar la violencia. Deja contarte a ti que estas medidas son medidas que se han implementado en el extranjero, ¿ah? No, esto no es nuevo, ¿ya?
Estados Unidos implementó, cuando tenían este alcalde bien famoso en Nueva York, todas estas medidas de tolerancia cero, y la verdad que no tendieron a disminuir la violencia. Chile implementó una ley que va en una línea, que es la línea de expulsión a los estudiantes que han cometido actos de violencia grave, que podría ser parecido a esto, que es la ley Aula Segura, y vemos que sigue las noticias con el tema de la violencia y que no ha disminuido. Entonces, atención. ¿Qué digo yo? Por una parte, si una comunidad educativa lo necesita, requiere cierta seguridad, hay un determinado contexto barrial, etcétera, una medida así, en caso esporádico, podría ser pertinente. Aplicada en forma general como política educativa, no creo que ayude. Conversamos con Paula Ascorra, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Paula, ¿dónde crees que está el límite entre garantizar seguridad y resguardar los derechos de los estudiantes? Uy, qué buena pregunta, ¿cierto? Eh, el límite en garantizar, primero que nada, el tema del garantizar seguridad es seguridad en un contexto educativo. Lo que me preocupa a mí aquí es, podríamos decir, la criminalización. Cuando el establecimiento educacional quiere garantizar seguridad, toma al estudiante como sujeto de derecho, pero de una u otra manera, y eso tiene que ver con el enfoque de derecho, pero de una u otra manera, cuando vemos este tema, encubiertamente se nos comunica que los estudiantes también podrían ser delincuentes. Entonces ahí nos empezamos a tocar, ¿cierto?, entre los derechos y esta protección. Por ahí va mi respuesta, ¿ah? Porque el límite, como tú, así la pregunta es bien buena, porque el límite es bien delicado, ¿cierto? Porque en realidad por garantizar seguridad quizás estamos violando ciertos derechos de los niños, pero más que eso, digo yo, estamos sobre todo incidiendo en no poder establecer las medidas necesarias para la erradicación de la violencia. No nos vayamos a quedar en que los pórticos nos van a proteger. No pensemos que son mecanismos fáciles de instalar. Aquí hay procesos que desarrollar más que mecanismos que instalar. Paula, el proyecto contempla incluso poder llamar a carabineros o tal vez la BDI si un apoderado no concurre. ¿Esto puede terminar en el fondo policializando los colegios? Mira, ya los colegios están altamente judicializados, altamente. Cuando uno les pregunta qué hacen los equipos de convivencia, hay varias preguntas. Por ejemplo, hago prevención, gestiono la violencia. El otro ítem tiene que ver con realizo acciones tendientes a responder a la política pública, realizo acciones tendientes a minimizar multas. Cuando tú preguntas así, los encargados de convivencia lo que más hacen es acciones tendientes a responder a la política y a minimizar las multas. O sea, hacen gestión. ¿Por qué? Porque está altamente judicializado, ningún colegio quiere tener una multa y para no tener multa tengo que tener todo en orden y cada vez que pasa gasto mucho tiempo en eso. O sea, ya el ambiente está altamente judicializado. Y en segundo lugar, lo que tú me dices, yo personalmente lo encuentro muy delicado, un poco en lo que yo te he dicho, ¿ya? La literatura lo que dice que cuando tendemos a excluir ciertos chicos, porque lo que pasa es que las aplicaciones de revisión, por ejemplo, de mochilas o revisión de bolsillo, Chile habló en dos medidas, una de hacerla general a todo el curso, todos abren sus mochilas y otras particulares. Pero lo primero que te quiero decir es que todas estas medidas de control sobre estudiantes nunca han sido neutras. Tenemos toda la voluntad que sean neutras, pero la verdad que en el extranjero la evidencia que muestra toda la investigación internacional es que no es neutra. Se aplica siempre más a chicos, por ejemplo, en Estados Unidos, afroamericanos, hombres de bajo nivel socioeconómico con retraso escolar. En Chile, por ejemplo, la investigación lo que demuestra, no teníamos este tipo de sanciones, teníamos otras, como expulsiones, anotaciones reiterativas, llamadas a los apoderados. ¿Y a quién se aplica? También a chicos, hombres de nivel socioeconómico con sobreedad, es decir, que han sido repitentes y además que han tenido alguna necesidad educativa especial. O sea, lo primero es decir que aquí hay sesgos en la aplicación, se los aplicamos más a algunos. Segundo, la aplicación de la revisión de la mochila es un tema súper delicado, ¿ya? Es un tema delicado, se propone llamar al apoderado, si el apoderado no está, se dice que en situaciones eventuales,
pero que creo que genera una tremenda complejidad para la escuela. O sea, ¿quién tiene que hacer esto? El encargado de convivencia escolar. ¿Qué atribuciones tiene él? ¿Cómo lo hace? Vamos a empezar a formar encargados de convivencia escolar con ciertas destrezas que tienen las policías, ya sea la PDI o Carabinero. ¿Cómo se lee eso en un ambiente escolar? Yo lo encuentro súper complicado, porque en realidad ahí sometemos a los profesores a ampliar, digamos, a abandonar el ámbito netamente educativo y pasar a tomar medidas de control y seguridad que no han estado puestas sobre la escuela. Eso por una parte. Y por la otra parte está este chico, ¿cierto? Que obviamente ha sido de una u otra manera sindicado como criminal, porque es así que te tengo que revisar, porque la ley dice que en situaciones que tenga sospecha evidente que hay, y voy constituyendo a este chico en un futuro posible criminal, le voy comunicando esto, ¿ya? Mira, no sé si te recuerdas que hace un par de años, desgraciadamente, un chico de un colegio particular que la encargada de convivencia lo pilló con 2 gramos de marihuana, que era bien poco, Ujú. y se llamaron a Carabineros, y el chico terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque en realidad estamos frente a una etapa del desarrollo súper delicada. O sea, los chicos que están en la transición entre sexto básico y después la media están conformando su identidad, pero también son súper vulnerables y Chile está con un tremendo problema de salud mental. Entonces, yo estas medidas encuentro que son complejas para la escuela, ¿ya? No digo que no se hagan nunca, cada escuela tendrá que ver si es una situación súper, súper, súper coyuntural, pero sí digo que esa aplicación así como generalizada la encuentro muy delicada y no van a ayudar a reducir la violencia. No se reduce así. Paula, queremos agradecerle por este tiempo que nos ha entregado y dejarnos un poquito más claro también este tema que está en el tapete público en nuestro país y que también va a traer seguramente bastantes conversaciones al respecto. Súper. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego, chao, Despedimos chao. a Paula Ascorra, académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.